En este video, tal como dice el título, voy a hablar de por qué deberías estudiar o leer filosofía. Lo primero que me gustaría dejar claro es que no tienes por qué leer o estudiar filosofía, sí. Cada persona es libre de hacer lo que quiera con su vida, con su tiempo libre. Quizá a ti te interesan otros temas, otras cosas, o desarrollar otros hobbies. Y no porque a mí me guste o me apasione mucho el tema de la filosofía significa que crea que todos deberían estar interesados por estos temas. Lo único que puedo hacer yo es a través de mi experiencia contarte lo que se ha significado para mí la filosofía, de cómo me ha hecho cambiar ciertas perspectivas, de los beneficios que siento que ha traído a mi vida. Y ahí tal vez a través de escuchar mi experiencia a ti te nazca la curiosidad y quieras también profundizar un poco más en estos temas. Pero eso al final es algo que tienes que decidir tú solamente. Tú eres dueño o dueña de tu tiempo y nadie más que tú va a poder saber qué es lo mejor que puedes hacer con tu tiempo. Pero bueno, una vez aclarado este punto, quiero hablarte de lo que puse en la portada, que es del poder que siento que tiene la filosofía. Creo que en algún otro video yo ya he comentado que a mí no me gustaba para nada la lectura, que en la enseñanza media no leí prácticamente ningún libro completo. De hecho, no recuerdo haber leído ningún libro completo. Leí los resúmenes solamente para dar la prueba. Pero esto era porque, bueno, en ese entonces sentía que esos libros no tenían ningún sentido, como que no me aportaban nada práctico a la vida. Hoy en día mi perspectiva respecto a eso ha ido cambiando un poco. Precisamente ahora estoy leyendo un libro que se llama La utilidad de lo inútil, donde se habla de cómo se le ha ido perdiendo el sentido a leer cosas o a estudiar cosas que no precisamente vayan a tener un fin práctico en nuestra vida. Por ejemplo, esto mismo de la filosofía, hay muchas cosas que tú no lo vas a poder llevar a un plano práctico o a obtener beneficios con esto. No son conocimientos que te prometan que te va a hacer millonario, que va a ser ultra exitoso, ni nada de eso. De hecho, son conocimientos que muchas veces más que traerte beneficios te dejan con un montón de dudas, que para mí precisamente es lo más lindo de la filosofía. Cuando yo entré a la lectura fue por libros de finanzas personal y desarrollo personal, pero con el paso del tiempo y después de haber leído muchos libros de esos temas, sentía como que faltaba algo, que esos libros carecían de cierta sustancia, como que ya no me compraba ciega esos típicos mensajes motivacionales que se quedan como en la superficie nomás, pero que no van al trasfondo de las cosas. Como que leía frases motivacionales, en este momento no se me viene así como una a la mente en específico, pero ya como que no me provocaban nada, como que me decía a mí mismo, debe haber algo más allá de estos mensajes simples. O estos mensajes simples deben estar basados en algo mucho más profundo. Y ahí fue cuando fui entrando de a poco en el mundo de la filosofía. Tampoco recuerdo muy bien cuál sería el primer libro de filosofía que leí, pero lo que sí recuerdo fue que los libros de Friedrich Nietzsche fueron un antes y después totalmente en mi mundo espiritual por lo menos. Yo de chico fui criado bajo la enseñanza de la religión católica y leer a Nietzsche fue algo que me explotaba la cabeza porque decía cosas que iban totalmente en contra de la doctrina católica. Entonces fue cuando entré como en una crisis existencial respecto a mis posturas espirituales, porque ahí recién me di cuenta que hay muchas formas de ver las cosas, que incluso hay posturas que son totalmente contrarias a lo que yo siempre había creído. Y darme cuenta de eso abrió mi mente a un mundo de posibilidades. Después recuerdo haber leído libros de Aristóteles, de Platón, de Maquiavelo, y ya un poco después llegué al estoicismo, con libros de Epicteto y Séneca. Y ahí fue cuando le empecé a encontrar mucho sentido a lo que decían los libros de desarrollo personal. Como que sentí que en la filosofía está la base de todo. Y eso hizo que, sin exagerar, como que me terminé enamorando de la filosofía. Una de las cosas que más disfruto en la vida es poder leer este tipo de libros y cuestionarme cosas. Preguntarme el por qué las cosas son así como son hoy en día, por qué las personas ven las situaciones de determinada forma, si no hay más formas desde las que se podría ver un hecho en particular. Y ahí es donde uno poco a poco va internalizando ciertas ideas que se terminan convirtiendo en nuevas creencias, las que hacen que vayamos viendo la vida desde una perspectiva totalmente distinta. Otros libros que leí tenían que ver con el budismo y con la espiritualidad laica. Y estos libros como que me dieron el sustento espiritual que me habían quitado los libros de Nietzsche. Porque yo después de leer a Nietzsche era como que no creía en nada. Me había quedado así como modo ateo. Pero después leyendo otros libros y escuchando charlas o podcasts en YouTube, como que fui adquiriendo una nueva perspectiva. Tanto es así que a día de hoy considero que todas las religiones buscan como lo mismo al final. Y que se refieren a las mismas cosas pero en distintos términos. Como que ese Dios, esos dioses en algunas religiones, esa energía, el universo que también se le suele llamar, son lo mismo pero llamados de otras formas según las religiones. Pero eso ha sido todo un viaje en realidad, desde que pasé a creer en el Dios católico, a luego creer que no había nada superior, ningún Dios ni una energía, y luego volver a un punto donde siento que sí existe algo superior, que en realidad no sabría definirlo o decir con claridad qué es, pero es lo que siento hoy en día. Ha pasado mucho tiempo en eso. Yo diría que entre unos 2, 3 años o incluso más, donde en el transcurso he estado con esa duda. O sea, son como preguntas que tiene internamente,
que no sabes si va a llegar a una respuesta, pero que en la medida que vas leyendo más, reflexionando, pensando, le vas dando cierto sentido y encontrando una respuesta que es como válida para ti. Y ahí es precisamente donde yo encuentro que está el poder de la filosofía. Es tan poderosa que si lees y estudias con detenimiento filosofía, te aseguro que muchas cosas que piensas hoy en día van a cambiar. Te las va a empezar a cuestionar. Te va a enfrentar a ideas totalmente opuestas que van a hacer como que se te derrumbe todo. Y eso la verdad considero que tiene cierto peligro. No creo que sea como para todas las personas el enfrentarse a ideas contrarias que nieguen todo lo que siempre han creído. Porque como te digo, eso hace que uno caiga en crisis existenciales. Y para salir de una crisis existencial, por lo menos desde mi punto de vista, hay que pensar, reflexionar bastante. Como empezar a buscar información, ya sea de fuentes externas o internas, para adoptar cierta postura ante las interrogantes que te van surgiendo. Recuerdo ahora, no hace mucho, como un mes más o menos será, leí un libro que me gustó mucho, que era Introducción a la Filosofía Moral. Y ese libro sí que me hizo cuestionar así muchísimas cosas. Como ejemplo se me viene a la cabeza el tema del relativismo cultural. Yo hasta hace antes de leer ese libro era de los que creían que la moral es totalmente subjetiva, que en el universo el bien y el mal no existen en realidad, como que son inventos de nosotros como seres humanos, y que se iban dando en base a las culturas, como las tradiciones que tiene cada cultura, en base a eso se iba formando lo que es bueno y malo dentro de esa cultura, pero que eso no era algo universal. Pero el autor de este libro argumentaba como en contra de esta teoría. Daba ejemplos de cosas que son comunes en todas las culturas, o sea que tanto en una cultura como en otra se considera bueno o malo. También decía que muchas veces lo que se hace en distintas culturas, en el fondo tienen como las mismas motivaciones o están afirmadas sobre los mismos valores, pero que dentro de las distintas culturas se interpretan de forma diferente. Probablemente debería ser un libro específico donde hable de este tema, pero a lo que voy es a recalcar que la filosofía es muy poderosa. Un solo libro o un capítulo de un libro puede hacer que te cuestione una creencia que tenías totalmente arraigada. Y aquí he hablado de la filosofía así como en general nomás, porque si nos vamos al tema de la filosofía política, no, ahí sí que es para que te vuele la cabeza. Ahí uno ya se empieza a cuestionar lo que ve día a día en la vida, como preguntarse ¿y por qué somos gobernados por un Estado? ¿Por qué existe un Estado? ¿Por qué los políticos que tienen más votos son los que gobiernan? ¿Por qué tenemos que elegir estos supuestos representantes de nuestros intereses? ¿No existirá otra forma de gobierno? ¿Necesitamos realmente un gobierno? ¿Hasta qué punto debe llegar el poder del Estado? ¿En qué aspectos de mi vida se puede meter y en cuáles por ningún motivo debería meterse? Y así van surgiendo un montón de preguntas. Pero lo lindo es que te va haciendo más crítico. Cuando uno no ha leído o investigado de diferentes posturas, al final se termina creyendo lo que le cuentan, ¿no? Muchas veces somos manipulados, engañados, porque no hemos desarrollado la capacidad de cuestionar lo que nos dicen, ni la forma en la que se hacen las cosas. Y bueno, además de permitirme desarrollar ese pensamiento crítico, leer y estudiar de filosofía me ha hecho ver las cosas, la vida en general, de una forma que siento que me beneficia mucho más. Recalco aquí nuevamente que no es que me beneficie en términos económicos. La forma en la que me ha beneficiado es en poder vivir más tranquilo, en ver la vida desde una perspectiva más neutra, no tan egoica. Esto hace que no me tome tan en serio. Y si no me tomo a mí tan en serio, imagínate cómo me tomo los supuestos problemas que hay en mi vida. O cómo me tomo un comentario negativo, cómo me tomo un insulto. Cuando ve eso desde una perspectiva más amplia, en realidad pierde todo su significado. Entonces como que me empieza a dar todo un poco más igual. Esto no significa que sea indiferente como a lo que pasa en mi vida, pero sí me hace indiferente a ciertas cosas. Y ser indiferente a esas cosas, como podría ser la crítica de otra persona, o lo que podrían decir de mí si hago tal o cual cosa, hace que sabiendo y siendo consciente de lo insignificante y lo pequeño que soy en el universo, me sienta mucho más poderoso, como que me libera de una carga. O sea, si sé que en realidad las cosas podrían ser totalmente distintas como yo las pienso, o como las puede pensar otra persona, si sé que todas las personas ven las cosas de una perspectiva totalmente subjetiva, que no es la realidad sino una opinión solamente, en realidad puedo hacer lo que quiera sin miedo a que me critiquen, porque esas críticas si llegan no tienen nada que ver conmigo, sino con lo que ve la otra persona de lo que yo estoy haciendo. Es como que se está reflejando a sí mismo al final. Y entender y ser consciente de eso al menos a mí me hace sentir muy bien. Ya para ir finalizando, me gustaría decir que hoy a mis 25 años tengo muchas dudas existenciales, muchos debates internos que a través de la lectura y la reflexión voy llegando a argumentos a favor y en contra de diferentes temas, pero la verdad eso no es algo que me disguste, no me afecta de forma negativa esa incertidumbre. De hecho hace que me tome la vida con mucha más humildad, como que me hace consciente de lo poco que sé y de lo mucho que podría aprender. Así que si tengo la oportunidad de vivir, no sé, hasta los 80, 90 años, y puedo escucharme ahí y darme cuenta como de las dudas que tenía a esta edad, yo creo que sería una experiencia muy gratificante.
A esa edad quizás ya haya resuelto ciertas dudas existenciales o esos debates internos de los que comento. O tal vez no, quizás tengo más dudas todavía. Pero solo pensar en eso como que me hace sentir contento en este momento. Independientemente de dónde llegue gracias a hacer videos y compartir lo que pienso a través de YouTube o redes sociales, yo considero que lo más lindo es poder ir dejando plasmado aquí lo que pienso en cada etapa de mi vida. Quizás esto no llegue a mucha gente, puede que lo vean ciertas personas cercanas, familiares, amigos, pero aún así siento que vale la pena hacer todo este viaje. Y es por eso que pretendo seguir documentando mi viaje intelectual, por así decirlo, y compartiendo ideas que considero interesantes o mi perspectiva respecto a algunos temas. Así que bueno, eso es todo por este video. Dale al botón de me gusta si te gustó. Deja en los comentarios tu opinión respecto a lo que hablé, a cómo ves tú la filosofía o cualquier cosa que te parezca pertinente. Para mí la verdad es un gusto que dejen comentarios, porque esos mismos comentarios también pueden hacer que termine viendo las cosas de una forma diferente. Suscríbete al canal si te interesa seguir viendo mis videos. Recuerda que vas a morir, avanza siempre un paso a la vez y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.